aquí presentes, pues agradecerles al jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional sacar su apretada agenda y la responsabilidad que tiene en este proyecto, como también a don Rodrigo Arias Camacho y por supuesto a Max Hernández y a nuestro compañero Olman Segura, que han hecho pues sus reflexiones sobre tan importante tema. Fundamentalmente para nosotros estos foros no solamente son una reflexión sobre los ejes más importantes de lo que está aconteciendo en el país, sino también ese estudio y esa reflexión nos obligan a sistematizar el conocimiento y en cierta manera se traducen en una formación dentro del partido. Consideramos pues que el partido necesita enriquecerse con los diferentes ángulos y aportes que hagan cada uno de ustedes en esta área. Este es un tema bastante controversial. Hemos visto la confrontación que se ha dado entre grupos que consideran que no se debe negociar con el Fondo Monetario Internacional, que no debe existir la ley del empleado público. Hemos visto también una escisión que por primera vez se da tan fuertemente en el sector productivo. Pues también al interior de nuestro partido diferentes posiciones, la fracción también construyendo el consenso, que muy bien ahora nos lo pueden explicar. Y por supuesto, críticas al presidente de que ha citado que es un requisito indispensable para el Fondo Monetario Internacional y que nos surgen los 1.550 millones de dólares y que es un requisito indispensable la aprobación de este proyecto. Posteriormente dijo que no, que era una condición para mejorar las finanzas. En fin, ha sido... Estaba en el suelo, se comió una presto barba. No, hoy... Ya, Federico, continúa. Estás en mute, Federico. Te pusiste en mute, o yo te puse, perdón. No, que ustedes son importantes los diferentes puntos de vista de sus reflexiones para este tema que es crucial en la Costa Rica que tenemos hoy, la peor crisis política que hemos tenido, ¿verdad? Con esta también crisis económica, y es cuando más necesitamos redoblar los esfuerzos en el estudio de la realidad concreta. En este caso concreto, la ley de empleado público que afecta prácticamente a toda la institucionalidad del país. Aunque ahora pues están sacando, dice que quieren sacar a las universidades, se comenta eso en la prensa y ustedes pues nos dirán al respecto qué piensan. Muy buenas noches. Bueno, recordarles antes de empezar que esta no es una posición del partido. Esta es un conversatorio de un foro llamado PLN 2022 y luego será transmitido a nuestro canal de YouTube. Le cedo la palabra a Rodrigo Arias. Tiene sus 12 minutos a partir de ahora en primera ronda. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, agradecerles por la invitación y la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista en este tema crucial para el presente y el futuro de nuestro país. Voy a apoyarme en una breve presentación. ¿Ocupas transmitir la presentación? Voy para usar un PowerPoint aquí de respaldo. Vale. ¿Puedo compartirla? Sí, ya te doy acceso a que la compartas. A mí también luego. Listo. Rodrigo, ya la puedes compartir.
Listo, ¿verdad? Listo. Sí, bueno. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra posición al respecto. En relación con este tema, las universidades a lo largo de los diferentes proyectos que se presentaron y el mismo Consejo Nacional de Rectores, hemos mantenido posiciones claras, posiciones coincidentes a lo largo del tiempo, analizando en profundidad los proyectos de ley de empleo público que se presentaron durante poco más de un año, si no me equivoco, y finalmente con el último de los proyectos consultados, que por cierto fue primero aprobado por comisión y después consultado, lo cual pues también nos llama bastante la atención ese procedimiento. Sobre este último proyecto, el CONARE emitió recientemente un comunicado público analizándolo desde tres perspectivas. Primero, donde consideramos que no es conveniente para el Estado costarricense, para la sociedad costarricense en general, porque está orientado desde nuestro punto de vista a una serie de medidas que van a derivar en una pérdida de competitividad para mantener a las mejores personas trabajando para el gobierno central y las instituciones públicas en general. Y esto pues redundará en una serie de debilidades que también van a afectar el cumplimiento de los servicios públicos que toda la ciudadanía se merece que se ofrezcan con la mayor calidad y en las mejores condiciones. Luego también hacemos un análisis que he visto muy poco al respecto, en el cual, si nosotros vemos la exposición de motivos que justifican la presentación del proyecto, se basan en tres referentes teóricos. Primero, en los escritos de un autor español de Cataluña, propiamente dicho, don Francisco Longo. Luego usan los principios de empleo público de la misma OSD, en la cual hablan de cómo, algunos de estos principios hablan de cómo pueden darse sistemas flexibles que reconozcan el mérito en la función pública. Y se hace una breve referencia a la Carta Iberoamericana de Servicio Público, la cual de igual manera contempla variaciones dentro de las estructuras salariales. Y cito estos tres ejemplos porque tanto el autor Longo como los otros dos documentos visualizan la diferenciación y la heterogeneidad del aparato público y no lo hacen todos igual, no homogeneizan la concepción del aparato estatal, sino que visualizan diferentes sistemas, muchas instituciones y contemplan la necesidad de considerar todas estas variaciones que identifican el Estado. ¿Y cuál es el Estado del que estamos hablando? Aproximadamente 270,000 personas que corresponden más o menos con un 14% de la fuerza de trabajo. Y es a lo que esta ley quiere hacer relación. El expediente, como decíamos antes, ya se encuentra aprobado por comisión y en etapa de recibir observaciones o mociones que busquen modificarlo, como ha sucedido en estas últimas semanas y todavía pendiente desde que se agote el segundo día para presentar mociones de fondo. El proyecto de ley tiene 10 capítulos, desde disposiciones generales, gobernanza de empleo público, planificación del empleo público, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión de desarrollo, gestión de la compensación, gestión de las relaciones laborales, disposiciones varias y luego la parte de reformas y derogaciones. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Busca adoptar un único régimen de empleo público, un régimen general de empleo público. Y para ello divide el Estado en 8 grupos, 8 familias, como los denominan ahí, que son las que se mencionan acá. Artículo 12, donde el inciso E se refiere a personas docentes y académicas de la educación técnica y superior, como una de las familias.
Busca, como les decía, establecer un salario global único, un régimen salarial unificado para todo el servicio público y fija una rectoría de empleo público, en principio en Mideplan, con una de las mociones aprobadas en comisión recientemente. Se pasa a la Dirección General del Servicio Público y ahora, por lo que vemos en las diferentes discusiones públicas y las informaciones de la prensa, pues parece que se va a devolver al Mideplan. Ya sabrán las y los diputados cómo van a abordar esa diferencia que se dio entre los proponentes y la modificación que la comisión aprobó en el texto que entraría a conocimiento del plenario. Ahora bien, al final del documento de CONARE, nosotros lo vemos desde el punto de vista ya más específico de la afectación sobre las universidades. Y aquí consideramos que es sumamente peligroso porque estamos convencidos que el texto del proyecto de ley violenta directamente la autonomía universitaria que está establecida en los artículos 84 y 85 de nuestra Constitución Política. La Constitución Política que todos juramentamos defender y respetar. Y que nos ha obligado en estos años anteriores a presentar una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad contra diferentes acuerdos, decretos, leyes que han venido a violentar los alcances de esa autonomía especial que tenemos en nuestro país, las universidades. Y yo siempre he rescatado en este punto una palabra en la que concluye, una frase con la que concluye don Rodrigo Facio en la Constituyente del año 49, el por qué era necesario que quedara la autonomía e incluso el financiamiento para la universidad en el texto mismo de la Constitución. Dice don Rodrigo Facio, más o menos un resumen de sus palabras, luego de justificar la necesidad de que la universidad goce de autonomía, de que para que cumpla los fines que le corresponden, necesita moverse con libertad, sin estar sujeta a ningún tipo de presiones de los diferentes entes políticos. Y para ello, dice don Rodrigo Facio, solamente un abogado puede tener la universidad. 2 puntos. El propio texto de la Constitución. Creo que eso es muy fuerte y muy válido. Y sigue siendo hoy en día. El texto de la Constitución es el que recoge la importancia de la autonomía universitaria para las universidades públicas en nuestro país. Para que podamos cumplir con independencia de funciones, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, plena capacidad jurídica para organizarnos, plena capacidad jurídica para gobernarnos, incluso para el manejo de los recursos de las universidades. Debe verse siempre la autonomía integralmente, dice el magistrado Ginesta en un escrito de él, que la autonomía universitaria es una sola. No podemos dividirla en pedacitos para quitarle, no podemos pellizcarle nada a la autonomía, porque es una sola. Contempla todas las formas de autonomía que es la que la Constitución busca respaldar para el cumplimiento de los fines de las universidades. Incluir las universidades dentro de un proyecto de ley de empleo público. Estamos convencidos que es una clara violación al régimen de independencia, que es el que la Constitución establece para las universidades. No pueden las universidades, como lo dice también la Sala Cuarta reiteradamente, estar bajo ninguna dirección del Poder Ejecutivo. Y aquí se nos pone bajo la dirección de un órgano político, como Mideplan o como puede ser la Dirección General de Servicios Civiles, no sabemos cómo va a terminar esa parte. En el tanto, su director va a ser nombrado por la Asamblea Legislativa si prospera esa versión. Pero sea uno u otro, es un ente del Poder Ejecutivo que no puede ser el que dicte las normas de funcionamiento de la universidad en un campo tan crucial como es el que se relaciona con todos los elementos de empleo público o de empleo universitario. 2 minutos. Sí, gracias.
Hay algunas afirmaciones que se han hecho estos días, ayer particularmente el ministro de Hacienda, en la cual no se está analizando el efecto de incluirnos en la ley de empleo público cuando él dice que es necesario para sanear las finanzas públicas. Pero resulta que el financiamiento de las universidades no depende del régimen salarial que tengamos, sino de la forma como se calcula el FES, también establecida en la Constitución política. El FES es un fondo para que las universidades cumplamos el cometido que nos corresponde en la sociedad. Y cómo se utiliza internamente es responsabilidad de las universidades. Entonces el FES no va ni a disminuirse ni a subir porque estemos o no estemos dentro de la ley de empleo público. Ahí hay una gran falacia en las palabras del ministro de Hacienda mencionadas ayer en alguna manifestación que hizo. La Constitución Política y la Sala Cuarta han reiterado que las universidades debemos de contar con todas estas garantías que no las voy a leer ahora por la premura del tiempo, pero que en última instancia nos dan la posibilidad de autoorganizarnos, de autoadministrarnos, de definir nuestras propias normas de funcionamiento. Y por ello cuestionamos el proyecto actual de ley de empleo público que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Partimos en el análisis que se ha venido realizando de que efectivamente violenta lo que establece nuestra Constitución. Leo una frase de uno de los votos de la Sala Constitucional al respecto que dice: para estos propósitos, o sea, para lo que es la universidad, para lo que existe la universidad pública, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignan y nada menos que eso se espera y exige de ella, la anterior conceptuación no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce. Y es lo que se entiende que quiso y plasmó el constituyente en la ley fundamental, que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir o atenten contra ese su gran cometido. Creemos que esto se violenta flagrantemente con este proyecto de ley de empleo público. Y por eso, la propuesta que hemos estado llevando a la comunidad nacional, las posiciones que desde el interior de nuestras instituciones hemos manifestado y que esperamos que se pueda corregir en el documento que finalmente se apruebe en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por su participación, y le damos la palabra a Luis Fernando Chacón. Le damos sus 12 minutos a partir de ahora. ¿Me indicas? Sí, muy buenas noches, Marcos. Muchas gracias y un gusto saludar a don Olman, que aquí lo estoy viendo. Un abrazo, don Jorge Patoni, un placer. Don Rodrigo también, y a todas y a todos que nos permiten poder intercambiar este importante tema a nivel de discusión en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, el expediente 21.336 está en la Comisión de Gobierno y Administración, un proyecto convocado por el Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias. Guarda razón, don Rodrigo, de que el proyecto anterior fue rechazado unánimemente por la Comisión porque no tenía contenido que pudiera permitirnos desarrollar el proyecto. Este proyecto se le quemó ya el primer día de artículo 137, en donde recibimos unas 301 mociones de parte de las y los diputados. De estas 301 mociones se constituyó un nuevo texto con 73 mociones aprobadas, y este nuevo texto está sometido para que se le aplique el segundo día de mociones 137, que posiblemente se le vaya a aplicar el próximo jueves. Al día de hoy ya hay más de 100 mociones de iniciativa de las señoras y señores diputados sobre propuestas de modificación. Después de esto es importante aclarar a todos, el texto será nuevamente regresado a la Comisión de Gobierno y de Administración, en donde se analizará cada una de estas mociones, se discutirán y se votarán de manera negativa o positiva
Todas las mociones positivas modifican el texto y este texto, una vez dictaminado, regresa a la Asamblea Legislativa para impulsar el primer y el segundo debate. Como técnica parlamentaria debemos recordar que todavía en el plenario se le puede aplicar mociones 177, que por iniciativa de los señores diputados y las señoras diputadas pueden reiterar las mociones que presentaron en los 2 días de 137 y discutir y votar en el plenario conforme lo permite el reglamento. Dicho esto, debo de tratar de hacer un resumen del proyecto. El proyecto tiene en su contenido 3 ejes que yo considero que son fundamentales. Uno es definir el tema de la rectoría, que ha sido un análisis de discusión y que todavía continuamos en esto, toda vez que en un principio el Ejecutivo quería que Mideplan se convirtiera en un superministerio en materia de empleo público, el que nosotros no veíamos bien, y por eso promocionamos una moción en donde le diéramos músculo y fuerza a una figura que ha venido de más a menos, que es la Dirección General del Servicio Civil, que debemos recordar que esto parte del 191 constitucional, donde se crea el Estatuto del Servicio Civil, que es distinto a la Dirección General del Servicio Civil. La Dirección General del Servicio Civil es creada por decreto y está adjunta a la Presidencia de la República, porque el Estatuto del Servicio Civil sí dice que la rectoría debe estar en un ministerio, y este ministerio de manera tradicional ha sido el Ministerio de la Presidencia, quien ha tenido a la Dirección General del Servicio Civil desde su creación de manera escrita por decreto. Lo cierto es que quienes conocimos a un servicio civil robustecido, fuerte, en materia de empleo, hemos visto cómo en las últimas décadas la Dirección General del Servicio Civil ha ido de más a menos. Y lo cierto es que ha habido una proliferación de instituciones del Estado costarricense, generando una distorsión en el empleo público, en donde a iguales puestos, diferencia de salarios abismales. Esto se da en todo el sector del Estado costarricense, separándonos de lo que el constituyente dijo en el 191 constitucional, que había un solo Estado y que el Estado costarricense como patrono debía de regular las relaciones con todos sus colaboradores en cualquiera de los sectores en que estuvieran. Es de rescatar que una lucha de la Segunda República fue precisamente estructurar nuestro país con una serie de instituciones que jugaron un papel importante en el desarrollo nacional, que siguen jugando un papel importante y que seguirán haciéndolo. Lo importante también es ubicarnos un poquito en el tiempo y darnos cuenta de que estamos en una situación totalmente inédita, una situación de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad financiera que requiere que de una manera objetiva, de una manera constructiva, de una manera responsable, podamos repasar un poquito cuál es la estructura del Estado costarricense que se requiere hoy y la estructura del Estado costarricense que requerimos para impulsar las nuevas oportunidades para las generaciones costarricenses, presentes y futuras. Lo cierto es que hay una enorme distorsión, tenemos una enorme distorsión no solo en materia salarial, en empleo público, sino que tenemos también distorsiones bastante fuertes en materia de pensiones también. Entonces hay pensiones enormemente distintas entre un costarricense que trabaja para una institución X pública y otra institución pública también. Esto ha venido marcando una diferencia enorme, no solo en la relación entre el Estado y sus colaboradores, sino también en materia de sostenibilidad fiscal. Lo cierto es que se pretende que esta rectoría, como decía don Rodrigo, podamos tener una rectoría política que podría recaer en Mideplan, pero que exista una rectoría operativa en este brazo que es la Dirección de Servicio Civil. Y un contrapeso que nos ayude también en materia de fiscalidad, que es la autoridad presupuestaria. Pero también es parte de este cuerpo de rectoría
todos aquellos departamentos de recursos humanos de todas las instituciones, absolutamente todas, en donde estamos construyendo en este segundo día de mociones 137 la articulación que permita que esta sombrilla que el 191 establece de la Constitución podamos tener políticas públicas generales para todo el país, pero respetando la autonomía de todas las instituciones, como por ejemplo las universidades, de manera individual, la misma Caja Costarricense del Seguro Social, también las municipalidades que han estado en contacto con nosotros, que por cierto tienen en su capítulo 5 del Código Municipal la posibilidad de desarrollar la carrera administrativa y también poder construir de forma coordinada con la rectoría, aplicando las políticas generales, cada institución aplicar su propia columna de salario global de acuerdo a las necesidades que tiene cada institución. Porque dentro de las mismas universidades, como decía don Rodrigo, hay diferencias enormes de necesidades y de perfiles que se requieren. Hay universidades que tienen más desarrollo del lado científico, otros que tienen más desarrollo en áreas más de investigación, más educativas, etcétera, etcétera. Entonces, esto son realidades que parecieran iguales, pero dentro de las mismas universidades no son las mismas realidades. Son realidades distintas. Inclusive, recordemos, y don Rodrigo no me deja mentir, porque eso lo hablamos en la UNED en una ocasión, la misma distribución del FES es totalmente distinta. Una mayor parte del FES se lo lleva a la Universidad de Costa Rica, otra parte se la lleva la Universidad Nacional, el Tecnológico y otra parte la UNED, pero son inclusive distribuciones que tarde o temprano deberían las mismas universidades de buscar más equidad y más equilibrio para permitir que todas tengan el mismo desarrollo. Lo cierto es que se busca tener una rectoría que nos permita aplicar una política pública para todas las instituciones y que volvamos a entender que el Estado costarricense no es un archipiélago de instituciones, sino que es un grupo de instituciones que estructuran un único Estado unitario, como lo ha definido ya la Sala Constitucional. Y a partir de ahí, construir una columna de salario global que para el Estado, el Poder Ejecutivo, pues será muy fácil hacerlo. Y por supuesto entendemos que es muy, muy complicado tratar de llegar a construir un salario global para todas las instituciones en donde hay diferentes génesis de las prerrogativas, pluses salariales, diferentes pluses que tienen en el mismo Estado porque el origen de ellas son diversas. Estamos tratando de llegar a una curva de mejor ajuste en donde una vez publicada la ley, si el expediente 21.336 se convierte en ley, 24 meses después de publicada la ley, la rectoría que quede así establecida tiene el plazo para construir esta columna de salario global poniéndose a trabajar con cada una de las instituciones. Y eso es importante que lo tengamos. Y lo otro que quiero dejar claro antes de que se me venzan estos 2 minutos que me queda, es que las convenciones colectivas está más que definido por la misma sala de que es un derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores. Lo que no es de recibo es que se sigan dando prerrogativas, pluses salariales, gollerías, entre comillas, diferenciando y distorsionando entre un funcionario público que es trabajador del mismo Estado con funciones iguales y con prerrogativas distintas que marcan una distorsión totalmente odiosa y que no se puede seguir sosteniendo, no solo porque no queramos, sino porque el país no puede sostener, cerrándole precisamente las posibilidades a las generaciones futuras, que en ese 14% que hoy tenemos de empleo público, se ven cerradas las opciones porque el Estado no puede tener nuevas oportunidades para las generaciones que así quieren ver una oportunidad de vida en el Estado costarricense. Yo creo que sí llegó el momento en que todos los costarricenses, todos, absolutamente todos, podamos aportar. El proyecto no está cerrado, está en construcción. Estamos apenas cerrando el segundo día de mociones 137 y por supuesto desde el Partido de Liberación Nacional estamos en la mejor disposición, como lo hemos hecho ya con diversos sectores, de poder construir un texto
que podamos ajustarlo a la realidad actual del país y que podamos poner orden en este archipiélago de instituciones que han perdido, algunas de ellas, el norte, creyendo que es un fin en sí mismas y no una herramienta de desarrollo como fueron creadas. Muchas gracias, Luis Fernando. Le damos pase a Max Hernández, que he visto que se desconecta y se conecta, pero no sé si ya está. Sí, he tenido problemas con la conexión de mi casa, pero estoy conectado desde el teléfono, que es un poquito más estable, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho la gentileza de haberme invitado a compartir algunas ideas con respecto a esta Ley General de Empleo. Evidentemente hay una serie de contraposiciones muy importantes derivadas de concepciones jurídicas, interpretaciones sobre lo que debe ser la autonomía, especialmente del régimen universitario, y concepciones sobre lo que eventualmente se ha venido planteando sobre la conveniencia de unificar bajo un solo marco de legislación la contratación de los empleados públicos. Dentro de las cosas que más me llamó la atención del proyecto es que tiene una serie de implicaciones clarísimas, especialmente en el área de la gobernanza y en el área de la coordinación, en el sentido de que debe existir un sistema integrado informático que le permita al servicio civil cumplir con los objetivos de la ley. Esto no es fácil de implementar y como lo propone el proyecto, 12 meses es absolutamente imposible tan solo levantar los requerimientos de cada una de las instituciones en las diferentes áreas que tienen que ver con los propósitos que le define la ley. En realidad, ese es un aspecto importante. Y lo otro es de que el articulado del proyecto prevé definitivamente una interacción en línea del servicio civil y de las unidades de recursos humanos de todas las instituciones. Estamos hablando de un sistema que debe ser robusto, muy robusto. Estamos hablando de interacción en línea, estamos hablando en muchos sentidos de reportes en línea y no estamos hablando únicamente de directrices de carácter general o de lineamientos generales que le sirvan de norte y de marco a las diferentes administraciones de recursos humanos de las instituciones. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que hay instituciones que tienen carencias importantísimas, no solamente a nivel de equipo, de conectividad, de capacitación de las personas para interactuar dentro de este contexto. Y desde ese punto de vista, el proyecto es omiso, totalmente omiso. No solamente no establece de manera prudente un plazo razonable para definir cuál es el sistema integral que se va a instalar en toda la administración pública, sino cuáles son los parámetros, los mecanismos y los alcances que este sistema va a tener para facilitar los diferentes procesos que prevé el marco del proyecto de ley. El segundo aspecto importante, muy importante, es que el proyecto no prevé los recursos con que se le van a hacer frente a la transformación del servicio civil y desde luego a la contratación
de las consultorías necesarias, especializadas en los diferentes campos que se van a requerir para definir los alcances de cada uno de los aspectos que prevé el proyecto. Indiscutiblemente, en la administración pública no tenemos los recursos identificados desde el punto de vista de que se pueda generar la consultoría, la asesoría para definir los mecanismos, los controles y la forma como se va a aplicar este proyecto de ley. Por otro lado, uno de los aspectos críticos que tiene el proyecto es el tipo de sanciones con respecto a la evaluación de los funcionarios públicos. El proyecto establece que periódicamente se va a evaluar a los funcionarios públicos y dos resultados por debajo del 70% de la evaluación automáticamente se constituyen en falta grave y eventualmente podrían generar o generarían el despido del funcionario sin responsabilidad patronal. Bueno, desde ese punto de vista, el proyecto empieza a evidenciar estas carencias importantes que menciono. Definitivamente que a mí me alegra mucho que Luis Fernando esté presente porque él debe recoger dos aspectos puntuales que voy a señalar. El primero es que 12 meses no son suficientes para implementar todo lo necesario para que este proyecto funcione y funcione bien. Al menos 24 meses a mí me parecería el mínimo razonable para implementar los sistemas que se requieren para que esto funcione. Y el segundo aspecto es que no se puede hacer chocolate sin cacao. El proyecto no contempla ningún tipo de financiamiento ni de fuente que le dé sustento financiero a la implementación y a la aplicación de un proyecto tan ambicioso. Entonces, yo creo que es necesario introducir un capítulo de previsión de los recursos necesarios para que el proyecto sea sustentable. A mí se me ocurre, lo conversaba hoy temprano con Olman, de que eventualmente se podría separar un 0.25%, o sea, una peseta de un 1% de los presupuestos de las instituciones públicas para que sean administrados por un fideicomiso y que desde ese fideicomiso se contrate los sistemas informáticos, las consultorías y los recursos necesarios para que el sistema funcione. Solamente la red para enlazar en línea a las instituciones, que algunas están repartidas por todo el territorio nacional, es un sistema complejo. Es un sistema que debe ser muy robusto, muy seguro, y es un sistema que tiene complejidades importantes. Pero no solamente la conexión en línea de las instituciones para provocar los resultados que prevé la ley, sino también el dotar de los equipos necesarios a las instituciones y a los funcionarios públicos para que eventualmente puedan cumplir con los propósitos que el mismo proyecto de ley prevé. Hay aspectos que son medulares, que son extraordinariamente importantes. Por ejemplo, las auditorías operativas que supone la aplicación del proyecto. Son de una seriedad, de una magnitud y de una gravedad tal que eventualmente esas auditorías operativas no solamente van a estar verificando los rendimientos en términos de cuantificación y de calidad en la prestación de los servicios públicos, sino que eventualmente la omisión en los reportes constituye, de acuerdo con el proyecto, falta grave. No solamente para el funcionario, sino para el jerarca y eventualmente las auditorías operativas que
el proyecto propone implican eventualmente rendición de cuentas, no solamente de los funcionarios, sino de los equipos. Y eventualmente hay aspectos en donde el rendimiento, la consecución de los logros del funcionario público depende de la claridad de las directrices que institucionalmente se le han dado, y también depende de la calidad de los equipos y de la infraestructura que tiene la institución para la prestación de los servicios, y que incide directamente sobre la calidad de la prestación de los servicios y, desde luego, incide sobre el rendimiento del funcionario público y de la institución en la prestación de los servicios. 2 minutos. Bueno, gracias. Este tipo de consideraciones que tienen que ver con la forma como va a operar el proyecto ya una vez funcionando son aspectos delicados. Algunos de ustedes recuerdan que hace unos días se hablaba de lo que cuesta el sistema informático para el Ministerio de Hacienda. Básicamente una millonada. Yo creo que el sistema de recursos humanos que requeriría el servicio civil podría costar 6 o 7 veces lo que cuesta el software que se requiere para que el Ministerio de Hacienda funcione correctamente. En síntesis, propongo que este inmenso esfuerzo que están haciendo los señores y las señoras diputadas de darnos una legislación que pretende ordenar el funcionamiento de la contratación y del empleo público, que es un esfuerzo que probablemente lo vamos a hacer cada 25 años, no sé. Las previsiones que tenemos que tomar es que esta legislación debe surtir efectos por lo menos para los próximos 25 años. Debemos anticipar una serie de situaciones que se van a dar en el tiempo, que no necesariamente tienen que estar bien definidas y claramente definidas en el proyecto, pero que sí deben estar claramente contempladas en la forma de ejecución de cómo se va a aplicar las directrices que el proyecto produce y genera. 2 cosas: ampliar el plazo de implementación a 24 meses y, segundo, crear un fideicomiso con una peseta de un 1% de los presupuestos de cada institución en un fideicomiso para poder contratar recursos, equipo y aplicaciones que hagan viable el proyecto. No sé si me sobró tiempo, si no me lo abonan por ahí, ¿verdad? Llegaste justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Le doy la palabra a Olman, sus 12 minutos, y ya le doy, ya le doy acceso a que comparta pantalla. ¿Se me perdió, Olman? ¿O se me salió? Aquí está. Olman, estás en mute. Perfecto, ahí está. Un saludo para Marcos y saludos desde luego efusivas para Luis Fernando, para Max y Rodrigo. Me encanta verlos de nuevo, que hace rato no los veía, y aunque sea en esta manera. Y desde luego un saludo para todas y todos. Un gusto compartir con ustedes en esta charla. Vamos a ver si ahí se ve la pantalla, ¿sí? Se ve perfecto. Ok, unas breves líneas como para guiarme. Lo primero es que quisiera poner, para hablar del empleo público, quisiera hablar de un poco del contexto nacional de la crisis. Segundo, ¿por qué es necesaria una reforma al régimen de empleo público? Con esto lo que quiero decir es que yo sí creo que hace falta una reforma al régimen de empleo público. Tal vez eso no cae exactamente bien para alguna gente, pero yo sí creo que eso es así. Tercero, algunas especulaciones y posiciones contrarias. Yo creo que se está aprovechando que estamos muy cerca de las elecciones y entonces empieza el populismo y empieza el cálculo, y entonces ahí hay problemas. Y cuarto, los problemas que tiene el proyecto actual. Eso quiere decir
me adelanto a que yo creo que el proyecto como está, no va a poder pasar y lo veo muy difícil. Entonces, si bien es cierto, ya dije que sí creo que es necesario, yo creo que hay que buscar la manera de cómo arreglarlo o ahí van a ver las conclusiones a que llego. Vamos a ver primero el contexto. Estamos claros que hay un déficit fiscal gigantesco, pero que tiene varias causas. Y no podemos entrar a analizarlas en detalle aquí, pero por lo menos quisiera mencionarlas rápidamente. Por un lado, tenemos falta de ingresos en el fisco. Y falta de ingresos significa una falta de un plan de reactivación. Este gobierno ha hecho 4 planes y ninguno ha servido. Ninguno ha producido reactivación y tampoco ha producido más empleo. Y ese es el primer problema que tenemos. O sea, que necesitamos aumentar los ingresos al fisco, pero de manera transparente, clara y activa. Segundo, hay un exceso de exoneraciones. El Ministerio de Hacienda en el 2018 planteó 2 billones de colones, o sea, 5.7% del PIB. Hay que buscar la manera, y yo sé que ya está también en la Asamblea Legislativa la discusión de reducción de algunas exoneraciones. Hay un exceso de evasión fiscal. La Contraloría General de la República también en el 2018 documentó 650.000 millones de colones solo en el impuesto de ventas de ese momento. También existen más de 100 leyes que supuestamente tenemos que cumplir para generar impuestos, para generar ingresos al fisco. Y realmente 7 o 10 son las que producen. Entonces, ¿para qué tanto enredo y para qué tanta complicación? $11.4 billones de colones de presupuesto. De esos, 50% aproximadamente son deuda. Solamente 50% es con ingresos propios. Y de ese total de 11.4 billones, 25% se van en remuneraciones. O sea, una cuarta parte. Intereses de la deuda, 19%. Amortizaciones de la deuda, 23.7%. O sea, solo esas dos sumadas son más del 40 y resto por ciento. Transferencias, 24%. Inversiones y otros un 7%. O sea, es muy difícil cortar el presupuesto. Tenemos que entrarle al tema de la deuda y al tema de los intereses. Por eso es súper importante también pensar a quién vamos a elegir en la próxima elección. Alguien que nos ayude a hacer lo posible para gestionar una deuda diferente a la que tenemos actualmente. Pero desde luego que el otro rubro después de la deuda es las remuneraciones y por eso entonces también se le entra a ese tema. Pero veamos por qué es necesario entonces un nuevo régimen de empleo público. Bueno, primero porque existen una gran cantidad de inconsistencias en la forma de pago del mismo Estado, del mismo patrono, para personas que hacen las mismas funciones y tienen las mismas responsabilidades, pero tienen remuneraciones diferentes. O sea, hay un problema de injusticia, hay un problema de desigualdad. Una secretaria en un lugar gana un salario y en otro puede ganar 100, 200 o hasta 300 o más % de diferencia. Un chofer, un magistrado. Yo vi un día la lista de los magistrados, estaban todos los magistrados, todos ganan diferente. Todos tienen la misma responsabilidad, todos se sientan en el mismo lugar, todos tienen el mismo patrono, todos tienen el mismo cargo. ¿Por qué tienen salarios diferentes? Bueno, desde luego, por las anualidades y podemos empezar a explicar una serie de cosas, pero no puede ser posible que entonces tengamos un desorden de esta naturaleza. Un tema clave ha sido este tema de los pluses. Hay 600 pluses o más. En las mismas universidades tenemos alrededor de 200 pluses. Entonces, y las anualidades también las pagamos diferente. Una universidad o una institución pública, el INA, yo me acuerdo, pagaba 1.80 y resto. El CINAR pagaba 1 y resto también. Ahí está don Rodrigo que no me dejará mentir. Y otras diferentes en otros lados. Entonces, creo que ahí se hizo las anualidades en algún momento y sirvieron un tiempo. Creo que hay que repensar el incentivo y repensar cómo es que nos vamos a organizar en esa línea. Porque también se han creado grandes diferencias y cargas de impuestos a los grupos más pobres para poder pagar a los otros grupos de asalariados.
Se acentúa con este régimen la desigualdad y la concentración de los ingresos. 1.942 funcionarios consumen 13.000 millones de colones al año. 1.942 funcionarios. Y en cambio, 65.000 funcionarios públicos ganan menos de 500.000 pesos al mes. Esos funcionarios, esos 65.000, pagan un montón de impuestos, tal vez no de renta, pero de impuestos del IVA, etcétera, para pagarle a los otros que ganan más. 2.200 personas tienen salarios mensuales por arriba del presidente. Mire, por eso digo que esta propuesta no sirve, porque lo primero que habría que hacer en una reforma seria de empleo público es subirle el salario al presidente. ¿Cómo puede ser posible que el presidente gane una tercera parte no sé, de un magistrado o de un profesor universitario catedrático? Lo primero que hay que hacer es subir el salario del presidente, y todo el mundo tiene que ganar abajo de ese salario, me parece. Por último, ¿por qué? Bueno, porque no por ser público tiene que ser malo o deficiente, sino que deben generarse los incentivos correctos. No puede ser posible que la diferencia entre la educación pública y la educación privada en el colegio, en la escuela, de cuando podemos mandamos a los hijos a la educación privada porque es mejor ahí, no puede ser. ¿Por qué? Porque hay una serie de incentivos diferentes para tener una mejor educación. El gasto en empleo público, en el caso de Costa Rica, proporcionalmente hablando, con los ingresos, es desde luego mucho mayor que otros muchos lugares, tanto europeos como de América Latina. Y no puedo entrar en detalle en eso. Pero, desde luego, hay muchas especulaciones alrededor de las posiciones contrarias alrededor del tema de por qué en contra del empleo público. Algunos tienen intereses gremiales, eso está clarísimo. Y desde luego no queremos que nos toquen o que toquen a ese gremio. Entonces no se quiere abandonar el status quo. Algunas personas también especulan más bien de temas de conspiración, ¿verdad? Maquiavélica. Y esto es una ley que está provocando el sector privado para traerse abajo al sector público. Yo creo que no, yo creo que es que aquí hay una realidad, y es que sector público y sector privado tienen que trabajar los dos, y los dos tienen que ser eficientes. Algunos dicen que el empleo público es pequeño, proporcionalmente hablando con el total de trabajadores. Yo creo que sí, pero en términos de la cantidad de recursos, dado que unos se llevan una gran parte del pastel, no es igualmente pequeña. Y algunos no han estudiado la problemática del sector público, no han visto sus detalles, y entonces en la calle es muy fácil ganar adeptos a esto. Y también que no se cree que la alternativa sea mejor que la situación actual, pensando concretamente en la dirección del servicio civil y pensando también en que la rectoría caiga en el plan. Entonces ahí tenemos, digamos, dos problemas grandes ahí. Bueno, para terminar, problemas del proyecto actual. Bueno, la diferencia entre los salarios de la nueva escala con las personas que quedarían por debajo, eso es un problema. Y entonces a algunos diputados o diputadas se les ha ocurrido aumentar el salario de esas personas, y significaría un montón de deuda adicional. Eso no sería una salida. No hay una verdadera estrategia de gradualidad para el nuevo sistema, aunque Luis Fernando adelanta 24 meses, ese podría ser, digamos, como una salida. Se ha planteado que el proyecto nuevo es para resolver el déficit fiscal, y eso es absolutamente falso. Existen otros muchos temas, como lo dije en la primera parte, que hay que atender para resolver el problema del déficit fiscal, y el empleo público no sería realmente significativo con el problema gigante que tenemos, y eso hay que dejárselo claro a la gente. Creo que el pacto no lo ha hecho bien. Muy probablemente roce con la constitución política, no lo puedo asegurar, no soy abogado, pero especialmente con el tema de las universidades, con el tema que ya don Rodrigo citó de Mideplan y del servicio civil encima de las universidades, no se podría. Y ya se ha ido sacando muchas instituciones, y si se siguen sacando, entonces ¿para qué se va a hacer? Consideraciones finales. Se necesita una reforma integral que incluya un cambio de incentivos, por ejemplo, cambiar las anualidades por otros incentivos. Yo creo que se pueden ser incluso no monetarios, pero que algo quede ahí. Debe institucionalizarse el tema de la evaluación, pero no la evaluación y el castigo, sino también la evaluación y el premio. Se debería considerar una reforma del Estado que incluya esto, pero como no se puso adelante lo de la reforma del Estado, entonces, bueno, que esto también se propicie la necesidad de cambiar otras cosas en el Estado.
Se debe evitar la polarización entre el sector público y el sector privado. Me parece que es una mala estrategia tirarle encima al sector privado, el sector público al sector privado. Más bien hay que crear puentes en vez de generar divisiones. Se requiere un diálogo fijo con los sindicatos y los trabajadores no organizados para consultar alternativas de la redacción de los artículos. Hay que abrir ese espacio. Es preferible abrir los espacios que no la calle. Y se requiere brindar información clara. Yo creo que el gobierno no da una información clara de alternativas. Y por último, es urgente buscar una salida mediante el diálogo. Si no se aprueba ahora en la Asamblea Legislativa este proyecto de ley, que lo veo difícil, debería negociarse para un futuro cercano, porque yo sí creo que es justo y es necesario hacer una reforma que garantice a los funcionarios públicos y al Estado, y sobre todo a la gente que paga impuestos, que está haciendo una buena inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Olman, por tu participación y tu presentación. Volvemos en la ronda con 4 minutos de réplica con Rodrigo Arias. Le cedo la palabra. Rodrigo. Muchas gracias. Y pues un saludo nuevamente a los expositores. Algunas reacciones a lo que se ha venido mencionando en relación con este proyecto en las discusiones anteriores. Quiero empezar por una afirmación. Yo he manifestado desde la primera vez que sí se ocupa una ley marco de empleo público para Costa Rica, pero no esta, ni tampoco los proyectos anteriores. Y cualquier ley en este campo tiene que respetar la Constitución política. En eso hemos sido enfáticos. Esta lo irrespeta. Y ya, pues, en mi participación pude mencionar algunos de los elementos que consideramos riñen con lo que establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Constitución política, los cuales incomodan a mucha gente. Este gobierno en particular ha estado muy incómodo de la reivindicación de la Constitución política que nosotros hemos hecho en una y en otra y en varias oportunidades en que se ha violentado la autonomía. Lamentablemente no tenemos una justicia pronta y cumplida porque los recursos presentados ante la Sala Constitucional llevan años sin resolverse en esa materia. Yo espero que aunque sea lento, finalmente sea lo correcto y se declare la inconstitucionalidad de muchas de las actuaciones de este gobierno. Aquí sí reafirmo que nosotros como país ocupamos una ley de empleo público. Estoy de acuerdo con el análisis que hace Olman en relación con todas las diferencias, inequidades y las desigualdades que existen en la actualidad. Pero no podemos poner todos en el mismo canasto en igualdad de condiciones. Imagínense que, y eso no lo mencioné hace un rato, poner a las universidades bajo un sistema de salario único implicaría obligarnos a adoptar una estructura salarial que no la tienen las universidades en el mundo. Lo primero que deberían abocarse a estudiar. ¿Por qué? Porque en las universidades en el mundo hay un reconocimiento de los méritos. Hay un sistema basado en méritos. Interesantemente, si uno busca los fundamentos teóricos de este proyecto, se da cuenta que el proyecto no responde a lo que dice la teoría que ellos mismos utilizan. Yo mencioné que ahí citan a Francisco Longo, un autor catalán. Y uno de los documentos que yo bajé y leí de él, muy interesante, habla de mérito y flexibilidad, lo cual no tiene este proyecto, porque quiere encajonar los salarios de todos los funcionarios públicos sin reconocer la naturaleza de las propias dependencias. Y tampoco toma en cuenta desde ese punto de vista los principios mismos que la OCDE ha emitido en materia de salario para el empleo público. Un minuto. Ahí vienen grandísimas inconsistencias que nos llevan a un proyecto que tiene serios vicios de inconstitucionalidad y que por otro lado es inconveniente para el país.
necesitamos que en el Estado pues estén las mejores personas que puedan brindar los mejores servicios a la ciudadanía y no que aquellas personas mejor preparadas tengan que irse a otro tipo de entidades o a otros lugares dándose una fuga de las mejores personas. Termino entonces diciendo que sí creo que debe haber una ley de empleo público, que esos principios yo los he reconocido, muchos, la gran mayoría, ya las universidades los cumplimos. ¿Por qué? Porque son los principios que deben de regir el mejor funcionamiento del servicio público. Desde ese punto de vista no me preocupan los principios, me preocupa la imposición de estar bajo el control, la dirección de un ente político, cualquiera de los dos que sea el que se resuelva en esta materia. Muchas gracias, Rodrigo. Le doy sus 4 minutos a Luis Fernando. Sí, muchas gracias. De verdad, un agradecimiento a los participantes, a Max, a Rodrigo, por supuesto, los aportes a don Olman, los aportes los hemos anotado acá para seguir construyendo el proyecto. Estamos buscando la vía para que las universidades, ninguna, así como las autónomas como la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, estén claras de que la rectoría en materia de empleo público van a girar directrices y no imposiciones. De hecho, la idea es que cada columna de salario global en cada una de las municipalidades sea construida por ustedes mismos, porque hay diferencias enormes entre las mismas universidades y no va a haber ninguna imposición de la rectoría, cualquiera que sea esta, hacia los entes autónomos, sino una coordinación para que ustedes mismos con sus propias realidades puedan establecer las columnas globales de acuerdo a las necesidades propias, pero bajo las rectorías de política pública del país y no como islas como ha estado sucediendo hasta el día de hoy. Por supuesto que el proyecto va a ser consultado a la Sala Constitucional y en aquello en que existan roces, por supuesto que habrá que corregir en lo que corresponda. Me parece muy bien la propuesta que me hace don Max, he tomado nota. Esta plataforma no es fácil, hay que dar el tiempo prudencial para construirla. Lo cierto es que de alguna manera todas las instituciones tienen sus plataformas, algunas más tecnológicas, más modernas, otras todavía siguen caminando a pie, ¿verdad? Como pasa en Hacienda, que habían múltiples sistemas de la arquitectura financiera y lo real es que el país en materia hacendaria también es toda una anarquía. En materia de empleo público no es la excepción, también nos encontramos con esa realidad y creo que hay que construir esta plataforma en el tiempo necesario. Y por supuesto, tomo nota de lo que decía don Olman Segura, que es necesario buscar, asegurar que no haya un roce de la ley de empleo público con la Constitución en materia de instituciones autónomas como son las universidades, la Caja y las mismas municipalidades. Lo ideal, y con esto cierro, de que debemos construir, todavía tenemos chance de construir una ley de empleo público que nos permita poner orden en esta materia y poder garantizar que Costa Rica tiene un sistema que nos permita seguir adelante. Debo corregir algo que en días pasados también, Marcos, y aprovecho un minutito más, en días pasados habían dicho que habíamos sacado de la corriente a los sindicatos y a las consultas. Debo decirles que en el artículo 35 están las instituciones que hay que consultar. Vamos a mocionar para que se establezca claramente que la Comisión Negociadora de Salarios sigue vigente y que darán las consultas a los sindicatos como corresponden. Lo cierto es que recuerden, desde el 2018, esta comisión está paralizada por un sistema de congelamiento, porque estamos llegando a una relación deuda-PIB casi del 80%, y hasta que no mejoremos estas relaciones, pues podremos retomar las negociaciones de remuneraciones en el sector público. Quedo a sus órdenes y de verdad muy agradecido con la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Luis Fernando. Max, tus 4 minutos. Muchas gracias. Yo quiero referirme al capítulo 6 del proyecto, bueno, por lo menos la versión que yo tengo, que se titula de la gestión del desarrollo.
Básicamente, este es uno de los aspectos fundamentales que eventualmente inciden sobre la calidad de la prestación de servicios públicos de los funcionarios. El proyecto aborda de manera correcta lo que es la formación permanente del funcionario público. Existen, como decía Luis Fernando, instituciones que están más adelantadas que otras. Por ejemplo, en el caso de la Caja, el funcionamiento del CENDEIS debería ser norte para una gran cantidad de institutos por la forma como se dedica a capacitar a los diferentes funcionarios. Pero no solamente a capacitarlos para prestar servicios a los asegurados, sino para administrar, para controlar y para supervisar en las diferentes tareas. La Caja, a mí me parece que en algún momento se ha excedido. Por ejemplo, un pequeño hospital recibió el año pasado 60 auditorías operativas, que obligó al personal administrativo de los diferentes niveles del hospital a dedicar casi un 70% de su tiempo efectivo a atender y responder puntualmente las auditorías operativas. Las auditorías operativas tienen consecuencias muy serias sobre los funcionarios. ¿Recuerdan ustedes hace unos días la suspensión del director del hospital, de la clínica de desamparados? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque desatendió algunas recomendaciones, algunas directrices que existen en la institución y eventualmente a la hora de responder a las auditorías operativas no pudo justificar las decisiones que se habían tomado y es separado del cargo. Y se inicia un proceso serio en donde se van a establecer responsabilidades sobre él y sobre los funcionarios que eventualmente resulten corresponsables de la mala gestión que eventualmente la auditoría operativa señala. Bueno, es muy importante entender que no todas las instituciones, no todas las municipalidades, inclusive no todas las entidades del gobierno central, etcétera, tienen programas de formación permanente de la calidad, por ejemplo, que tiene la Caja. Y tampoco llegan a los niveles de celo y de ejecución en la prestación de los servicios públicos, que en el caso de la Caja pues se entiende, ahí no le están gestionando un permiso para una patente municipal o una patente comercial, etcétera. Ahí hay en juego vidas humanas y la responsabilidad de los funcionarios es muy diferente y eventualmente hay una línea de interrelación de los funcionarios que tienen responsabilidad, por ejemplo, en áreas tan delicadas como la salud. El control de los suministros, el que los suministros estén a tiempo, el que las facilidades de infraestructura garanticen una correcta prestación, el que los equipos funcionen bien, el que la atención de la garantía de los equipos sea la correcta y esté ajustada a los más altos estándares para garantizar una prestación del servicio no solamente oportuna, sino idónea para garantizar vidas. Estos son aspectos que diferencian la naturaleza de la prestación de los servicios de algunos funcionarios. Yo no tengo ninguna duda de que hay otras entidades públicas donde claramente se pueden establecer diferencias fundamentales en la prestación de los servicios. Por ejemplo, hay gente que tiene que organizar a su personal para que responda 24/7, porque esas son las exigencias de la institución que le ha correspondido regentar. Y desde luego hay instituciones donde la prestación de los servicios son más laxos y eventualmente no se requieren ese tipo de exigencias.
Hay instituciones donde vos no tenés el personal calificado para atender 24/7 los turnos respectivos. Hay instituciones en donde eventualmente un profesional presta servicios en varias unidades. Por ejemplo, hay algunos especialistas que trabajan en 3 y hasta en 4 hospitales para poder garantizar la prestación de un servicio especializado a diferentes afiliados a la caja que demandan el servicio en diferentes localidades. Bueno, tiene que haber diferencias de remuneración, pero también no hay que perder de vista que la gestión del desarrollo, tal y tal como está contemplado en el capítulo 6, va a requerir en el futuro de un desarrollo profundo de lo que son los mecanismos de capacitación y de los mecanismos de capacitación permanente de los funcionarios públicos, asociado a los niveles de remuneración. Muchas gracias, Max. Olman, tus 4 minutos. Gracias. Vamos a ver si algo trae este proyecto que yo consideraría que podría ser bueno, es el tema de la disciplina. Tener algún tipo de disciplina que se relaciona con la disciplina fiscal, porque la creación de pluses o la creación de incentivos monetarios, etcétera, en un lado genera efectos en otro también. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo que, digamos, se aumentaba el salario del grupo de conserjes y de repente encadenado estaban enganchados los médicos. Y después me entero que también los veterinarios. Entonces, resulta que se le aumentaba el salario a los grupos, digamos, que tenían ingresos menores y salían carísimos porque no era el cálculo de cuántos eran ellos por el aumento, sino el tema de la cadena. Incluso yo hablé con sindicatos, tanto de médicos como de ANEP y otros, y coincidían conmigo en que teníamos que buscarle una salida. Y mucho diálogo y no se pudo lograr, y yo no sé si ya finalmente se logró, pero finalmente el tema de la disciplina fiscal es un punto muy importante. Yo creo, hablando desde las universidades en donde trabajo y la cual defiendo en su autonomía, yo creo que las universidades tenemos, digamos, un régimen muy bueno y muy bien desarrollado, como por ejemplo con carrera académica. O sea, un profesor tiene que tener publicaciones, tiene que tener experiencia, tiene que tener investigación, tiene que tener años de servicio para poder llegar a ser catedrático, profesor 2, etcétera. Lo que Rodrigo decía, los méritos. Y bueno, yo creo que todas las universidades tienen lo mismo, pero ¿por qué en todas las universidades ganamos diferente? Yo creo que las universidades, usando su propia autonomía o nuestra propia autonomía, para hablar desde mi espacio, podríamos crear un régimen, comprometernos con las señoras y señores diputados a hacer un régimen nuestro universitario y que no nos metan en ese paquete o que veamos a ver cómo se puede salir con eso. Recordemos que el salario único también, alguna gente que no es entendida en la materia piensa que es un solo salario, pero es que cada familia va a tener unos diferentes grados de acuerdo a las posiciones que tengan las personas. Entonces, 8 familias significan muchísimos otros categorías. Entonces, sí es importante pues tomar eso en cuenta. Yo sigo diciendo que el problema aquí también es de comunicación. Hay gente que cree que estamos avasallando al sector público y deberían explicarse adecuadamente que no es un avasallamiento, sino un ordenamiento. Que además, no sé por qué se les ocurrió que esto tenía que ser como parte de los requisitos para el Fondo Monetario Internacional, cuando el Fondo Monetario Internacional, ya lo han dicho ellos mismos públicamente, no son los que ponen o imponen al gobierno o al país los proyectos. Entonces, realmente se debe, digamos, considerar esta situación para ver la mejor salida
si es que se logra avanzar para aprobar el proyecto. Yo sinceramente veo que los proyectos que han presentado, y ya me voy a referir, digamos, a la parte ya no solo de empleo público, sino a los proyectos o los 11 diferentes iniciativas presentadas, algunas de ellas en la Asamblea, para llevar adelante la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, van a ser muy difíciles de aprobar en las condiciones actuales y con la redacción actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Olman. Tenemos una mano levantada, es la de Anabel Castillo. Ahí ya se echa su sonrisa. Anabel, tenés 2 minutos para hacer tu pregunta puntual. ¿A quién, por favor? Ay, yo no sé, tengo unas observaciones y preguntas. Va, la primera es a don Rodrigo Arias, compañero de luchas, conocido desde hace muchísimos años. Y bueno, y un poco también a don Olman, porque honestamente yo en estas estoy muy decepcionada de las universidades, cómo no han logrado explicar al país lo que es la importancia de la autonomía universitaria. Quitar la autonomía universitaria, así como lo dice don Rodrigo, total, es quitarle el equilibrio, parte del equilibrio de poderes en que este país se ha forjado. Es decir, eso es algo muy serio. Eso es algo que sí tenemos que defender. Y lo que creo que aquí está pasando es que no se está entendiendo. Yo, honestamente, las universidades me han quedado debiendo. De aquellas luchas que nosotros hacíamos, no veo nada. Aquí se está diciendo cualquier cantidad de barbaridades y lo dan, por cierto, porque la prensa se presta para esto. Yo sí creo que hay que defender la autonomía universitaria y que no es cosa de juego. Esa lucemaspicio que reza la Universidad de Costa Rica, en estas me ha quedado debiendo, ¿verdad? La otra cosa, entonces, paso al punto siguiente, que es lo de uniformar el Estado, yo tampoco lo logro entender. Es decir, no es lo mismo un profesional de la Universidad de Costa Rica o de la UNED o donde quiera que un estadístico del MEP, ¿verdad? Los requerimientos son diferentes. Y aquí vuelvo, don Olman, a aclararle, ¿por qué podría ser que magistrados ganen distinto? Porque unos deben tener mucho más méritos académicos que otros y eso vale. O sea, el país que destierre méritos académicos está hundido, menos en esta era del conocimiento. O sea, es desechar eso. Yo sí creo que el Estado necesita reformas, pero yo creía que las reformas del servicio civil más bien iban por más libertad en cuanto a la escogencia, a la medida de sus propios funcionarios y profesionales. Entiendo que uno puede uniformar choferes o uniformar el que limpia, pero a partir de ahí, como decir que un estadístico del MEP sea igual que un estadístico del otro, no, yo puedo requerir en el MEP un estadístico, pero que además tenga prácticamente un doctorado en educación porque lo necesito para que me investigue tal y tal cosa. Y eso es otro requerimiento totalmente diferente al estadístico que puede querer la institución por ahí al lado, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay que reformar, pero esto requiere un pensamiento profundo que no nos vaya a pasar, como le pasó con APM Terminal, ¿verdad? Que ahora todo el mundo se queja. Es demasiado complejo para hacerlo muy a la ligera. Entonces, yo no sé si es que yo no estoy entendiendo porque podría ser. Es más, ahora voy más asustada porque esas auditorías que yo no sabía, porque tampoco debo reconocer que yo no he leído el proyecto, pero esas auditorías me suenan a mí como un poco que podrían ser un juicio político, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No entiendo qué hace Mideplan rectoreando esto, porque creo que esto requiere, con que el Mideplan ponga límites presupuestarios es más que suficiente, que nunca lo ha logrado hacer. Y eso quería hacerlo, ya. ¿Me entendieron? No se me pegó el... Ajá. Claro, no la corté, se le pegó el internet. ¿Y por dónde quedé? No, ya estaba finalizando. Estaba sobre tiempo, casi 4 minutos. Ok.
Me parece que esa pregunta va para Luis Fernando o para Olman. También, también. o para don Rodrigo, no sé o quién la cualquiera. quiere contestar. Sí. Déjeme hablar a mí primero. Vamos, Rodrigo. Bueno, saludo a Anabel, un gusto verla nuevamente después de tanto tiempo. Efectivamente, compañera de muchas luchas desde las universidades en el pasado. Ahora, en estos últimos años, que yo estoy fuera de la UNED inclusive, se ha dado una tendencia con fuerte respaldo de algunos grupos económicos y medios de comunicación para cuestionar todo lo público, dentro de todo lo público también a la universidad pública, y no les ha importado en estos últimos años inclusive violentar la autonomía. Ahora que yo volví a la UNED, tengo poco menos de 2 años de estar en la universidad, precisamente he mencionado incluso a don Carlos Alvarado un día, cuando hablábamos de regla fiscal, que en el tiempo que yo había estado en la UNED, que había sido rector, nunca tuvimos que llevar un solo caso a la sala constitucional porque había capacidad de diálogo para alcanzar acuerdos. Ahora no, ahora se imponen las medidas. No les importa pasar por encima de la constitución política y llevamos 6 casos ya en la sala constitucional y otro en contencioso administrativo. En poquitos años. Y eso es un reflejo muy claro de incapacidad de diálogo. Y eso se lo decíamos al presidente directamente. Y la autonomía universitaria también, como dice Anabel. Y lo hemos reivindicado ahora. Estamos en un Estado de Derecho y la forma de defenderla pues es acudiendo a la sala cuarta finalmente. Y eso lo hemos llevado. Lo que pasa es que tarda demasiado en resolver los casos que se le plantean. Y decíamos que la autonomía universitaria no solamente es un valor indispensable y esencial para las universidades, sino para el país, para la sociedad democrática, para nuestro régimen democrático, para que podamos desempeñar con la libertad que se requiere las funciones que se nos encomienda, que no es nada más formar profesionales, es muchísimo más amplio, como también ha sido desarrollado reiteradamente por la Sala Constitucional y como lo tenemos muy claro en las mismas universidades. Lamentablemente, pues las respuestas no son tan rápidas como se necesitan de los organismos encargados de hacerlo. Y aquí, si siguen por ese camino de violentar nuevamente la Constitución política, terminaremos con otra acción ante la Sala Constitucional obligándonos a judicializar absolutamente todos esos puntos por la incapacidad de diálogo que se ha mostrado en este momento. Muchas gracias. Fernando Olman, si quieren, si no, pasamos a lo siguiente. No, más para agregar, Marco, de que precisamente hay 8 familias propuestas en este momento en el proyecto de ley. Una de las familias precisamente tiene que ver con las personas docentes y académicas de la educación superior y técnica, de manera tal de que este inciso permite articular la propuesta que resumió dentro de lo mucho acertado que dijo don Olman, que las mismas universidades construir cuál es la columna de salario global que necesitan. Hay profesores con diferentes rangos, investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que precisamente para defender esa parte de la autonomía universitaria que tiene que ver más con la libertad de cátedra, estamos defendiendo precisamente que exista una familia específica que tiene que ver con el personal docente, técnico y superior de las universidades. Nadie está imponiéndoles una escala igual que todos, etcétera, etcétera. O sea, aquí se trata de que verdaderamente generemos, que aportemos, que no sigamos diciendo respetuosamente el discurso de que estamos rompiendo la autonomía porque el proyecto no está en esa línea. Lo que andamos es más bien protegiendo el desarrollo de las mismas universidades como de otras instituciones del sector público para que sigan generando el país que requerimos, pero que no se consuman en sí mismos los recursos que aportan todos los costarricenses por más de 600,000 millones al FES para sacar productos de educación superior, que es el que el país requiere. Costa Rica requiere universidades de primer mundo, con investigación, con nivel, pero necesitamos que exista un equilibrio. Existe un desequilibrio entre las mismas universidades. Ahora imagínense el desequilibrio entre estas instituciones y otras partes del Estado costarricense que ya de por sí no tiene
más de dónde echar mano. Creo que es importante que lo tengamos claro. Aquí no se trata de estar violentando la autonomía, ni pretendemos eso. Y por eso estamos absolutamente claros de que la consulta a la Sala Constitucional la vamos a hacer, y si en algo o en mucho está rozando el proyecto en la Sala Constitucional, pues habrá que corregir o habrá que enterrar el proyecto. Pero no podemos presumir desde ya que existan roces con la Constitución, porque estamos violentando la escala de los profesores, docentes y todo. No, no, hay una familia, como también hay otra familia que tiene que ver con los personeros que desarrollan justicia en este país, que son los magistrados, y que ya bien también Olman lo dijo, hay magistrados aquí en este país que ganan más que un magistrado de los Estados Unidos, y seguimos teniendo diferencias enormes con pensiones totalmente distorsionadas en este país, en donde cada vez hay gente muy poquita que están ganando mucho, y muchos, como decía un expresidente, que están ganando muy poco, marcando precisamente una brecha enorme. En un país que era de los más igualitarios de la región, hoy somos de los países más desiguales de la región. Esa no es la Costa Rica que yo creo que queremos todos los costarricenses. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, si me permite. ¿Cuánto tiempo tengo, Marco? Son 3 minutos de Ok, 3 minutos, está bien. En efecto, yo coincido en que hay que buscar la manera de eliminar tantas desigualdades, y lo peor es que se generen las desigualdades en el régimen salarial. O sea, no sería como lo más lógico. Puede ser que, digamos, en el sector privado, algún empresario o empresaria o alguna empresa genere muchísimas utilidades, y entonces, bueno, por eso están los impuestos sobre la renta, etcétera, para hacer una mejor distribución de los ingresos. Pero que el mismo Estado las provoque, me parece que es preocupante. En ese sentido, Anabel, le agradezco su pregunta. Y vieras que no, los magistrados no ganan más unos que otros, no por méritos. No es así. Es por las anualidades. Es porque unos tienen más años. Incluso hay unos que no se quieren pensionar, aunque tengan 10, 15, 20 años de haber tenido ya el derecho a la pensión. Usted decía que eso se toma a la ligera. Y este proyecto de ley, corríjame, Luis Fernando, pero creo que tiene 7 años de andar dando vueltas en la Asamblea Legislativa. 7 años. Y cuando yo fui ministro de Trabajo, yo me reuní con los sindicatos, con más o menos unos 15 o 17 sindicatos, y les presenté un borrador de proyecto para que lo presentáramos juntos, que pudiéramos llegar adelante a hacer a buscar una salida, y no fue posible. Eso quiere decir que, bueno, ahí está, y se patea el balde, y no se llega a un arreglo. Claro, ahora yo coincido con usted en que tampoco es que porque tiene 7 años hay que aprobarlo ya, no, hay que revisarlo y ver qué se puede hacer. Termino diciendo que usted tiene razón en que cada categoría o cada familia tendrá diferentes grupos de salarios. Por ejemplo, un estadístico de un lado y otro estadístico de otro lado. Así va a ser, así como usted lo está diciendo, pero no va a ser uno en donde tengamos, no sé, si hay 300,000 empleados públicos, 300,000 regímenes diferentes. No, sino que van a haber ciertas familias. Ahora, yo sí creo, insisto, en que ojalá se pueda revisar esto del roce de la Constitución, porque si no, vamos a tener, como dijo don Rodrigo, ya lo anticipó, se va a venir abajo después de tanto esfuerzo. Muchas gracias. Le damos 2 minutos para que Pavel formule su pregunta puntual. ¿Y a quién? Por favor, Pavel. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no puedo poner la cámara, es que no sé qué está pasando. Yo creo, y es una pregunta que me gustaría realizarle un poco al jefe de fracción, que ha estado más al tanto de la realidad, es por qué se ha instado en esta última recta quizá a presionar tanto en tiempos. Don Max nos hablaba incluso del tema de constitucionalidad. Yo sí creo
que hay roces de constitucionalidad con autonomía. Y no me voy a referir al tema salarial. Voy a hablar, por ejemplo, que el proyecto establece que es Mideplan el que tiene que establecer el perfil del rector. Perdón, el perfil de los funcionarios. En el caso, un funcionario de las universidades es el rector. El rector, cada universidad lo elige de cierta forma, entonces no se puede establecer un perfil porque violenta la autonomía de organización de las universidades. Y aquí no me estoy refiriendo en nada al tema salarial, estoy conversando de otros temas más allá del tema salarial de si es bien o mal. A mí me parece que el proyecto fue redactado por administradores que lo que priorizaron es un tema de contención del gasto, pero obviaron la realidad de la institucionalidad costarricense. Me preocupa también ciertos temas de la familia de servicio exterior. Por ejemplo, están desapareciendo el Instituto Manuel María Peralta, que ha sido pionero en lo que es la formación de los diplomáticos, que es el ejército costarricense, y ahora se quiere desaparecer. Sé que hay una moción de Cancillería que lo busca involucrar, pero desconozco si se está desapareciendo o no. No podemos pensar en un solo centro de capacitación para toda la institucionalidad costarricense, cuando ya inclusive hay espacios como el Manuel María Peralta que ya tienen su expertise en este tema. A mí me preocupa que ciertas cosas llevadas un poco a la carrera con el fin de atender las necesidades del FMI o algunas otras presiones, finalmente nos lleven a que no se está entendiendo la realidad de la institucionalidad costarricense en muchos de sus ámbitos, y podría seguir dando más ejemplos, cuando esa institucionalidad ha costado décadas, ha costado trabajo y ha costado grandes luchas de liberación nacional, y que simplemente no podemos salir simplemente a priorizar el tema económico lejos del salario global y demás, porque la destrucción de la institucionalidad, volverla a recuperar, nos puede llevar más décadas, y el país que tenemos es gracias a la institucionalidad costarricense que tenemos. Muchas gracias por el espacio y, como siempre, muchas gracias a los organizadores del foro. Gracias, Pavel. Comentar que José Rivers nos dice: siempre lo he mencionado, nadie debe ganar más que el presidente, ya que ese puesto es el de más responsabilidad. Y Alejandro González nos menciona y nos dice: en consecuencia, Olman, la discusión del proyecto de ley del empleo público debería sacarse de los proyectos requisitos del convenio con el FMI. Le damos la palabra a Luis Esquivel. Tiene 2 minutos para formular su pregunta o comentario, y a quién va dirigida si es el caso de pregunta. Muy buenas noches a todos. Mire, es para recordar un poquito. En el gobierno Laura congelaron un montón de plazas. En el gobierno Luis Guillermo Solís nombraron un montón de gente de las plazas que ha congelado Liberación Nacional. En el gobierno de Laura. Carlos Alvarado, en este gobierno han nombrado un montón de gente con el cuento de que ellos necesitan nombrar a su gente. Pero no lo hablo desde el punto de vista de que no deben de nombrar o deben de nombrar. Es que con el cuento de que estamos en una situación fiscal grave, metemos este proyecto de empleo público y resulta que ahora Laura Chinchilla congeló un montón de plazas sacrificando la posibilidad de nombrar a alguna gente, ¿verdad? Esos gobiernos que han pasado no han sacrificado nada. En la actualidad, si va este año, han nombrado un montón de gente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es que los diputados de Liberación, Luis Fernando, sobre todo usted que es jefe de fracción, ¿por qué es que Liberación de nuevo tiene que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Y sacrificar ante la imagen pública y ante todo el mundo, ¿verdad? Ahora que viene las elecciones, somos los malos de la película para los empleados públicos, quienes eran grandes seguidores de nuestro partido. Hoy por hoy no están con nosotros, ¿verdad? Y seguimos sacrificándonos nosotros, la gente del Partido de Liberación Nacional, sin tener la posibilidad en otros gobiernos de nombrar gente. Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque sacrificamos por nuestro país. Lo hicieron, sacrificamos a nuestros partidarios, ¿verdad? Dimos el ejemplo a nivel nacional y ahora, de nuevo, empleo público, sacrifiquemos a la gente, ¿verdad? Y seguimos nombrando gente, seguimos nombrando un montón de gente nueva y resulta que ¿a dónde está la idea del empleo público?
Si la idea del empleo público es para disminuir la planilla, es para disminuir muchas cosas que tienen que ver con el gasto público, pero al final el gobierno, que es el que tiene que dar la pauta en ese sentido, no la da, y es Liberación Nacional, la fracción del partido que la está dando. Entonces, Luis Fernando, están pidiendo cuentas ustedes a este gobierno de que dejen de nombrar tanta gente nueva y se dediquen en realidad a hacer lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, Luis. Luis Fernando. Sí, claro. No, concuerdo con usted de que definitivamente los dos últimos gobiernos del PAC han sido un desastre, pero estos gobiernos no los elegimos los liberacionistas, los eligieron la gente que votó por el PAC. Y recuerden lo primero que hizo Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís lo primero que hizo fue darles un aumento a las universidades de un 17% y los tuvo 4 años callados. Y eso fue Luis Guillermo Solís. Pero lo cierto es que ese 17% no lo pagó Luis Guillermo Solís, lo estamos pagando todos los costarricenses. Y si hay algo que tiene Liberación Nacional, es que tenemos vocación de gobierno, y eso no nos lo podemos quitar. Aquí hay partidos representados en la Asamblea Legislativa con gente muy decente, muy valiosa, pero no tienen idea de lo que es gobernar. En este momento, Liberación Nacional aspira a ser gobierno en el 2022, pero queremos llegar a un gobierno con un país distinto, absolutamente distinto al que hemos tenido en estos últimos 8 años. Yo debo decirle a ustedes, compañeras y compañeros que nos están escuchando por este foro, que lo primero que tuvimos que hacer como diputados de la República fue tapar el hueco de 1.4 billones que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís, pudiéndolo haber corregido a tiempo, pero estábamos en la segunda ronda y entonces no lo quiso hacer. Lo único que no sabía Luis Guillermo Solís es que el que iba a ganar era el PAC, porque él esperaba que esa torta se la comiera un gobierno de Liberación Nacional. ¿Y qué hicimos estos diputados? Ser responsables. ¿Con quién? Con la patria. Porque la Constitución nos exige ser responsables con la patria, por encima inclusive, Luisito, de nuestro propio partido. Hemos sido criticados porque hemos tenido que tomar decisiones valientes, sí, y estamos apechucando las balas, porque si no este país se hubiera ido hace rato al barranco y tuviéramos un país como el que yo sufrí siendo un joven a finales de los 70 con don Rodrigo Carazo, en donde tuvimos una devaluación enorme. Y sabe a quién, y don Olman es más experto en esto que yo, a los primeros que más afecta una inflación descontrolada es a la gente que tiene menos recursos. Nos afecta a todos, pero sobre todo a la gente más desprotegida. ¿Qué tuvimos que hacer como diputados de la República, Luis? Ponerle el pecho a las balas ante esta irresponsabilidad de Luis Guillermo Solís. Nosotros procuramos que con el empleo público busquemos un nuevo equilibrio, precisamente para garantizarle a las nuevas generaciones, a este montón de jóvenes que estamos dándole la oportunidad que estudien en nuestras propias universidades y que salen con un título y con 2 y con 3 títulos. ¿Y qué pasa? No encuentran empleo. ¿Recuerdan ustedes quién era el partido que salíamos a las calles, Jorge, Patón y compañeros que están escuchando, ofreciendo empleo, empleo y empleo? Éramos nosotros, no nos escucharon. Y salimos a las calles diciéndole la situación macroeconómica que estaba el país, no nos escucharon. Quedamos de terceros en la elección. Podemos decir que fuimos inútiles electoralmente, todo, pero sí estábamos hablando con la verdad. Costa Rica necesitaba más empleo y Costa Rica necesitaba meterle mano a la parte macroeconómica. No podemos seguir sosteniendo el Estado Social de Derecho que hemos construido en esta extraordinaria Segunda República con la visión de don Pepe Figueres si no le metemos orden a la casa. Y parte de esto toca el tema de empleo público. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y por último, tenemos a Fabricio Madrigal para cerrar. Fabricio, sus 2 minutos. Muchas gracias, don Marcos. Muy buenas noches. Mi pregunta, tal vez a don Olman, es acerca de las convenciones colectivas. En un futuro, ¿usted cree que se pueda? Porque yo veía que tal vez como lo más pesado de ellas son los incentivos salariales que se le da a ciertos empleados, por ejemplo, en los casos de Recope, donde se dan citas médicas o servicios fúnebres,
¿qué futuro le ve usted a las convenciones colectivas y si cree que se podrían eliminar o regular estos incentivos salariales que es un gasto muy grande que se da? Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Olman. Claro, gracias Fabricio por la pregunta. No, yo creo que las convenciones colectivas, como ya lo dijo Luis Fernando, es un derecho que existe, incluso regulado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. En Costa Rica, que es un país de derecho, pues también está vigente, está en el Código de Trabajo. Las convenciones seguirán y habrán que negociar otras cosas que son de alguna manera recursos, pero que son indirectos. No sé, por ejemplo, periodos de vacaciones, permisos por maternidad o por paternidad, regímenes de becas, estudios fuera del país, en fin, una serie de también incentivos no monetarios, ¿verdad? Que podrían ser interesantes y significativos para algunas personas. La forma en cómo se va a evaluar, por ejemplo, el buen desempeño. Yo creo que sí, que van a seguir, pero que van a cambiar esto. Y me voy a referir brevemente a algo que se ha mencionado, que creo que fue Pavel el que lo dijo, o alguien, con el tema del salario del presidente. Yo sé que no tiene ningún diputado o diputada va a tener interés de presentar una moción como esa, pero la pura verdad, debería presentarse una moción en el sentido de que el salario del presidente debe ser modificado y ponerle, no sé, 8 millones o la cantidad que sea, X, o que se haga un estudio para ver cuánto es el salario del presidente que se debe poner. Incluso que se haga un estudio que se pague dentro de 5 o 10 años, no sé, pero si no, nadie va a tocar ese tema. Y me parece que de alguna manera hay que poder poner el dedo en la llaga, porque si no, igual va a seguir una desigualdad gigantesca y una falta de concordancia entre la responsabilidad y la remuneración que se requiere. Y no tiene que ser para que se apruebe en lo inmediato, sino que se apruebe un estudio para que lo puedan hacer y lo puedan plantear en algún momento, Luis Fernando. Bueno, gracias. Muchas sí, gracias. Don Marcos, si me permite, sí, Olman, anotado, y Fabricio, gracias por su pregunta. Precisamente jóvenes como ustedes deben de ver en la patria un país de oportunidades, como me tocó a mí verlo cuando era de su edad posiblemente. Hoy usted no ven estas oportunidades. Las convenciones colectivas fueron totalmente desvirtuadas, como alguien lo acaba de poner en el chat, al punto que los costarricenses estamos pagando alrededor de los 700.000 millones de colones, prácticamente 2 puntos del PIB, en convenciones colectivas a favor de unos y no de todos. Esa Costa Rica no puede seguir así, no porque nos da la gana, sino que ya no solo no podemos sostenerla, y sino que además seguimos marcando grandes desigualdades entre costarricenses que están en puestos iguales o relativamente iguales, pero que hay salarios absolutamente distintos. Definitivamente hay que poner orden en la casa. Yo creo que todos nosotros ponemos orden en las finanzas de nuestra casa. Bueno, Costa Rica es la casa de todos. Muchas gracias. Marco. Muchas gracias. Marco. Max, claro. Sí, gracias, muy amable. Yo creo que nosotros tenemos básicamente que poner en perspectiva el texto de ley que está siendo conocido por los señores diputados y las mociones que está recibiendo. El hecho de que tenga 7 años en la corriente legislativa es un buen indicador de que desde hace muchos años sentimos nosotros, en general los costarricenses, que hay profundas desigualdades salariales en la función pública y también yo creo que todos reconocemos la necesidad de que el Estado se vuelva más eficiente y que los recursos que pagamos todos los costarricenses para que funcione el Estado deben ser administrados con más eficiencia, más frugalidad.
Y todo eso está bien. Y está bien que nos enfoquemos desde el punto de vista de el texto, las generalidades y las particularidades del proyecto de ley a resolver problemas existentes o problemas que nos han afectado por años. Pero fundamentalmente yo creo que esta es una excelente oportunidad para que la redacción del texto nos permita a nosotros paulatinamente ir agregando correctivos en el funcionamiento operativo del Estado para que tengamos un mecanismo eficiente que nos permita proyectar un Estado para los próximos 30 años. Desde luego, si no podemos resolver de un plumazo todas las desigualdades y las groserías en las diferencias salariales que existen y la gente percibe hoy, bueno, por lo menos creemos mecanismos para paulatinamente ir subsanando ese tipo de situaciones. A mí me gusta en general el proyecto porque lo siento lo suficientemente general y eventualmente tiene consideraciones que eventualmente permitirían ir haciendo ajustes paulatinamente. Desde luego hay resistencias importantes de algún sector de la administración pública y eso yo lo entiendo. Es importante, desde luego, salvaguardar derechos adquiridos de algunos funcionarios. El proyecto es un poco rudo a la hora de plantear equiparaciones salariales y otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son los traslados horizontales está tocado de una manera muy ligera. Esto es más complejo de lo que eventualmente el proyecto lo plantea. Lo importante es lo siguiente, lo importante al final, y le agradezco a Luis Fernando que haya tomado nota de eso, lo importante es que dotemos de recursos a el servicio civil para que pueda contratar los mejores profesionales para que le ayuden a vestir el proyecto de eficiencia, de sentido común, de practicidad y eventualmente que termine generándose una herramienta eficiente que nos permita a nosotros percibir cómo vamos construyendo un Estado cada vez más eficiente y más efectivo para atender las necesidades y para administrar los recursos que con tanto esfuerzo le entregamos nosotros a la administración pública. Muchas gracias, Max. Doy el pase ahora para el cierre a Federico. Pues ya vamos sobre tiempo. Entonces, te cedo la palabra, Federico. Bueno, para agradecer este caldo de ideas que ha sido sumamente positivo, solo buenos comentarios, muy bien seleccionados los actores aquí presentes. Muy bien lo hizo don Rodrigo Arias Camacho, representando no solamente a la autonomía universitaria, sino las instituciones autónomas dentro de este proyecto. Sus observaciones, desde luego, pues, agradecer y excusarme con el jefe de fracción, Fernando Chacón, a quien le hice críticas por basarme en comentarios del semanario Universidad, que cuando acostumbro a hacer críticas de una persona, se las enviamos a quien nos referimos y él me devolvió inmediatamente la respuesta que hoy le dio acá, que no estaban anulando la comisión, que están otros articulados. Esas observaciones hechas por los compañeros, planteados concretamente por Orman, y quien pues nos hizo ver otros aspectos, nos demuestran la deficiencia periodística. Todos aquí, los que hemos estado aquí presentes en este foro, nos damos cuenta que hay una baja calidad de cobertura. Así como existe una baja calidad del presidente en capacidad de diálogo y respuesta oportuna, parece que eso también se ha traducido en algunos medios
en una baja calidad de divulgación y presionando sistemáticamente al Congreso con un revólver en la cabeza a aprobar la ley tal cual está. Entonces, creo que los comentarios me han parecido muy atinados de Max, observaciones y la capacidad de diálogo hoy demostrada por el jefe de fracción y decirnos el puente está en proceso de construcción, es lo que Costa Rica necesita para enfrentar los retos. Entonces, he encontrado que las preguntas, las intervenciones, un diálogo constructivo de altura y con un aire de patriotismo. Nada que ver de la politiquería ni populista. O sea, centrados en lo que Costa Rica necesita el futuro, y creo que esa apertura que está demostrando hoy el jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional en el Congreso es lo que necesita este país. Ustedes tienen las llaves del candado para abrir el diálogo, y eso es lo que nos ha hecho falta en esta crisis que tenemos hoy en día. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos, compañeros, por participar. Abran sus micrófonos y despidámonos entre todos, como es costumbre en este foro, que somos una familia. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto. Buenas noches. Un saludo a Eugenio Solano. Eugenio Solano, un abrazo. Buenas noches a todos. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Marcos. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno. Muy productivo, muy bueno. Gracias. Excelente todo. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gusto saludarlos. Buenas noches. Para los que van quedando, les tengo un chisme. Aquí hay un compañero que la mamá le hacía las cobijas a don Pepe. ¿Le hacía qué? Las cobijas a don Pepe. ¿Quién? Es aquí, Walter Anfield. Ah, ¿de verdad? Les cuento así muy rápido. Mamá en su tiempo hacía las famosas colchas de ¿cómo se llama? Charmelina. Ajá, de Charmelina. Ajá, y resultó que, ¿cómo se llama? En aquel entonces, alguien le mostró una colcha, ¿cómo se llama? A don Pepe. A la esposa de don Pepe en ese momento. ¿A cuál? ¿A la primera? A la segunda. Ay, Dios. Y ella le pidió a mamá que le vendiera una colcha. Entonces tuve el gusto, el placer tenía tal vez, no sé, 8 o 9 años. Y Maxito. De ir con mi familia, toda la familia, fuimos a dejarle la colcha, y ¿cómo se llama? Y tuve el gusto también de saludar a don Pepe, que iba entrando en ese momento. Y luego, bueno, mamá no le quiso cobrar, obviamente, y más o menos como un mes después recibimos una carta de la presidenta, o sea, de la presidencia, agradeciendo la colcha de Charmelina. Voy a buscar carta para enseñárselas. Ahí ya tengo un muy buen recuerdo. Ah, muy bien. Bueno, bonita la historia. Qué bueno que eso no es secreto profesional. No lo hubieras podido decir. No, para nada, pero hasta luego. Para mí fue gracias a todos. Para mí fue marcar a los 8 o 9 años, darle la mano al presidente. Era algo, siempre fue extraordinario, ¿verdad? Y a la fecha todavía lo guardo con un gran recuerdo. Ah, muy bien. Bueno, chicos, voy cerrando el foro. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Marcos.